Ya no sé si estoy despierto o soñando. Si lo que viví fue real o solo el cansancio royendo los bordes de mi cabeza. Tal vez sea eso, agotamiento, camionero novato, noches mal dormidas, demasiada carretera para tan poca experiencia. Pero, aún así, hay cosas que ni la mente más exhausta podría inventar. Me llamo Emiliano, tengo 24 años, y lo que voy a contar aquí no es para que me crean, es solo para que alguien lo sepa. Porque si desaparezco, y siento que eso puede pasar en cualquier momento, alguien tendrá que recordar que existí. Todo empezó en mi primer viaje largo, solo, después de obtener mi certificado. Mi padre fue camionero casi 30 años, pero siempre dijo que no quería eso para mí, que la carretera tenía ojos, que la carretera recordaba, que la carretera tomaba. En ese entonces pensé que era solo su manera de mantenerme alejado de la dureza, pero ahora lo entiendo. Era a comienzos de abril, salí de Laredo, Texas, con una carga liviana de electrodomésticos hacia una distribuidora en el interior de Georgia. La ruta pasaba por lo que llaman la columna vertebral del sur, zonas olvidadas de Alabama, Mississippi y la Georgia rural. Todo seco, húmedo y viejo al mismo tiempo. El tipo de lugar donde el sol parece demasiado caliente, incluso cuando no brilla. Las primeras horas fueron tranquilas. Estaba entusiasmado. La radio se escuchaba bien, puse mi música, comí alguna porquería en un restaurante de carretera. Los neumáticos cantaban su canción solitaria y constante sobre el asfalto, y eso, por algún motivo, me daba paz. Como si por fin estuviera entrando en el mundo que mi padre conoció, pero que nunca me dejó ver por completo. Pero fue al entrar en Alabama que las cosas empezaron a cambiar. Recuerdo bien la primera vez que oí el aviso en la radio CB. Eran como las 4:30 de la tarde. El cielo empezaba a teñirse de naranja, pero aún había luz. Un camionero con voz ronca, acento arrastrado, hablaba despacio. Evita la 79 después del atardecer. Si tienes que cruzarla, hazlo de día. De noche ella te ve. Pensé que era solo superstición, cosas de carretera. Uno escucha tantas historias, fantasmas en puentes, luces que siguen camiones, niños que aparecen de la nada en el asfalto. Pero igual, lo anoté mentalmente. Ruta 79. Evitarla de noche. No tardé en entender por qué. Cuando entré por primera vez en la 79, ya casi oscurecía. El GPS me mandó directo, diciendo que era el camino más rápido. La carretera era angosta, con vegetación cerrada a ambos lados. El tipo de lugar donde si te detienes, el silencio grita. Y fue exactamente lo que pasó. En los primeros kilómetros vi señales de abandono, postes con lámparas quemadas, una camioneta vieja en un campo, completamente oxidada, una casa de madera que parecía haber sido tragada por el bosque, con las ventanas abiertas y cortinas aún bailando en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque el aire acondicionado estaba apagado. Y juro que, por un instante, creí ver a alguien de pie entre los arbustos, pero fue demasiado rápido, como si el tiempo diera un pequeño salto, un corte de escena. Y eso fue solo el comienzo. No voy a mentir. Debí haberme dado la vuelta, debí haber parado el camión y esperar al amanecer, pero no quería parecer débil. No quería ser ese tipo que se traba en su primer viaje. Y tenía una entrega que cumplir. Y la 79, bueno, parecía solo una carretera más. Solo parecía. Esa primera noche no pasó nada raro, nada fuera de lo común, solo una sensación, como si me estuvieran observando todo el tiempo. Como si algo me acompañara del lado del camión donde el espejo no alcanza. Pero ya sabes, uno mira y no hay nada. Entonces piensas, soy yo, cansado, viendo cosas, pero no lo era.
Aún no lo sabía. Fue al anochecer del día siguiente cuando vi el accidente. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Fue el segundo día cuando lo vi. Ya pasaban de las 5 de la tarde cuando entré otra vez en la ruta 79. Quería ganar tiempo, llegar, al menos hasta la bifurcación con la 10, antes de que oscureciera. Pero el GPS me lanzó de nuevo a ese tramo aislado de la 79, como si supiera algo que yo no. La luz del sol moría detrás de los árboles, el cielo teñido de óxido. El calor pegaba en la piel, pero de vez en cuando soplaba un viento frío, raro, que me erizaba los brazos. Y fue ahí, en esa recta infinita de asfalto agrietado, donde vi el camión. Un camión volcado en medio de la pista, la carrocería de lado, la cabina aplastada, las ruedas aún girando lentamente, rechinando, y maíz, maíz por todas partes, tanto que parecía nieve dorada sobre el asfalto, cubriendo todo a su alrededor, incluso el arcén. Sentí ese olor dulce del maíz triturado, demasiado fuerte, como fermentado al sol. Frené con fuerza. Los neumáticos chirriaron. Casi me salgo de la carretera. Puse las luces de emergencia, apagué el motor, tomé la linterna y bajé corriendo. Algo no estaba bien. Nada bien. El aire era denso, como si costara más respirar. Sentí un sabor metálico en la boca y el sonido de los grillos había desaparecido. Todo había desaparecido. Ni el motor apagándose, ni mis pasos sobre los granos. Me acerqué al camión volcado. Era un modelo antiguo, pintura blanca sucia de barro y óxido. Uno de los espejos colgaba como un brazo roto. Y dentro de la cabina, nada. Ningún movimiento, ningún gemido. Solo ese silencio mórbido, sofocante. Grité: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Está vivo?» Nada. Subí con cuidado al chasis deformado. Intenté mirar dentro de la cabina, vacía, sin conductor, sin sangre, sin señal de ocupación. Los documentos aún sujetos al tablero, moviéndose levemente con el viento. Y entonces lo oí, un crujido detrás de mí, como si alguien pisara el maíz. Me giré de golpe, levantando la linterna. Nada. Solo el campo cubierto de granos, un silencio absoluto y la luz naranja muriendo entre los árboles. Empecé a girar lentamente, el corazón acelerado. El maíz no estaba solo caído. Había marcas, como si algo hubiera sido arrastrado y se hubiera metido al bosque. De repente, sentí que alguien me observaba, de cerca, muy cerca, como si hubiera alguien justo detrás de mí, pero sin sonido, sin respiración, solo la presencia. Volví caminando hacia mi camión. Cuando subí a la cabina, aún mirando por el espejo, el camión volcado ya no estaba. Nada, ni maíz, ni humo, ni escombros, ni olor. El asfalto limpio, silencioso, como si nadie hubiera pasado por allí en décadas. Miré el volante, el tablero, mis manos temblaban. La radio emitía una estática baja, casi como una respiración. Intenté cambiar la frecuencia. Ruido, ruido, y un susurro bajo, ininteligible, como una voz de mujer murmurando muy al fondo. Engrané la marcha y me fui, rápido, y empecé a convencerme, a repetirme esas frases que muchos dicen cuando la realidad empieza a quebrarse. Fue un espejismo, fue el cansancio, era una sombra, era solo maíz, Emiliano, nada más. Pero no era solo maíz, no era sombra. Y yo lo sabía. Sabía que esa escena no sería la última. Esa noche dormí mal. Y al cerrar los ojos, soñé con ese camión blanco, volcando en cámara lenta, esparciendo maíz por todas partes, y alguien dentro de la cabina, mirándome, inmóvil, con ojos demasiado oscuros para ser normales.
Lo peor fue despertar y ver marcas de maíz en el parachoques de mi camión, y no tener explicación para eso. Ya no quería pasar por allí, de verdad. Después de lo que vi, o lo que creí ver, ya no lo sé. Algo dentro de mí gritaba que evitara esa ruta. Pero el GPS siempre me llevaba de vuelta a la ruta 79, como si fuera un imán. Y la carga tenía prisa. Intenté cambiar el recorrido, lo juro. Una vez apagué el navegador e intenté seguir por caminos secundarios. Y terminé, sin darme cuenta, volviendo al mismo cruce, casi a la misma hora. Como si todo el mundo se doblara solo para ponerme ahí otra vez. La escena del camión volcado se repitió 3 veces. Siempre igual, mismo modelo, mismo maíz desparramado, mismo olor dulce empezando a agriarse. Pero lo que más me erizaba era la ausencia. Nunca había nadie, ni cuerpo, ni sangre, solo ese vacío, esa ausencia forzada de algo que debería estar ahí. Y un día, el peor, la escena apareció incluso antes de que oscureciera, y no desapareció. Me quedé sentado dentro de la cabina por más de 20 minutos, solo mirando. La luz del atardecer brillando sobre el maíz esparcido. Observaba para ver si se desvanecía, como en las otras veces. Pero no lo hizo, ni siquiera cuando apagué el motor y esperé en silencio. Entonces, fui. Por primera vez caminé hacia el camión con el celular en la mano, temblando, intentando grabar. Pero la pantalla se congeló, se puso negra, y cuando encendí la linterna, había huellas humanas sobre el maíz, descalzas, saliendo de la cabina y dirigiéndose hacia el bosque. Y era como si el maíz formara un surco, como si alguien se hubiera arrastrado fuera de la carretera, abriendo camino en silencio. Corrí de vuelta a mi camión, arranqué, me fui sin mirar atrás, respiración entrecortada, ojos clavados en los espejos. Esa noche escuché la voz por primera vez en la radio. Estaba en el canal 19, el más usado entre camioneros. Intentaba conversar, oír a alguien, lo que fuera, pero solo había ruido, y después... ¿Lo viste, verdad, Emiliano? Me atraganté con el café, solté la radio como si me quemara, la mano. La voz era baja, femenina, arrastrada, como si hablara bajo el agua, como si hubiera sido grabada hacía mucho tiempo. Apagué todo, pero incluso con la radio apagada, la voz seguía resonando un instante en el panel, como si se hubiera pegado ahí dentro. Paré en una estación 20 minutos después, en las afueras de una ciudad cuyo nombre ni recuerdo. Estuve horas allí, sentado en un banco sucio, mirando los faros pasar y fingiendo que era solo una noche más. Pedí un café fuerte, intenté hacer conversación con el dependiente, un viejo con cara de haberlo visto todo. La ruta 79, dije, intentando sonar casual. ¿Siempre fue tan... rara? El viejo dejó de limpiar el mostrador. Me miró por encima de los lentes. ¿Viste el maíz?, preguntó. La pregunta cayó como plomo en el pecho. Yo no había mencionado nada. Sí, lo vi. Él solo asintió lentamente, como si ya lo esperara, y dijo algo que todavía resuena en mi mente cada noche. Hay cosas que no deben ser recordadas, pero ella recuerda. Al volver al camión, mi radio se encendió sola, otra vez en el canal 19, estática, y al fondo, entrecortado. Risas suaves, como si alguien hubiera escuchado mi conversación con el viejo y se estuviera divirtiendo. Después de eso, empecé a oír los sonidos por la noche. Desde el compartimiento de carga, golpes, 3, siempre 3, como si alguien pidiera salir. Y el olor del maíz empezó a seguirme. Incluso días después, incluso lejos de la carretera, dentro de la cabina,
en mi ropa, en la espuma del asiento, un olor dulce que se pudría poco a poco. Algo se había pegado a mí, y la carretera lo sabía. Lo que yo no sabía era que el siguiente paso ya no sería solo ver, sería ser seguido. La Ruta 79 comenzó a cambiar, no en su geografía, sino en cómo se comportaba conmigo. Era como si, cada vez que pasaba por ella, estuviera más consciente, como si despertara. Cada metro de asfalto cargaba una tensión extraña, como un músculo a punto de contraerse. Yo manejaba atento a cada sonido, cada sombra, y aún así, ella siempre me sorprendía, porque el camión volcado ya no aparecía solo de noche, ni una vez por día. Una madrugada desperté en el arcén, motor apagado, mano en el volante, el parabrisas cubierto de rocío y el maíz esparcido frente al tráiler, como si hubiera conducido dormido y reencontrado la escena solo. Pero no recordaba haber parado, ni haberme dormido. Era como si la carretera me moviera por sí sola. El olor también cambió. Aquello que antes era solo un rastro dulce ahora lo impregnaba todo. Podrido, agridulce, daba náuseas. El asiento de la cabina lo absorbió. Mi ropa, mis brazos. Hasta el panel parecía sudar ese olor. No importaba cuánto limpiara. El maíz podrido volvía, y venía con sonidos. Los golpes comenzaron de verdad en esa época. Siempre desde el compartimiento de carga, 3 golpes secos, espaciados, una pausa, luego otros 3, como si alguien o algo golpeara desde dentro. Pero el camión estaba vacío. Yo revisaba, cerraba con llave, siempre. Aún así, los golpes volvían. Empecé a notar otra cosa. No importaba cuántos kilómetros recorriera, siempre regresaba al mismo tramo. El mismo árbol con la corteza pelándose a la izquierda. El mismo cartel oxidado y torcido de curva peligrosa a 500 metros. La misma cerca caída justo después. Conducía durante horas, con la sensación de que el mundo giraba en círculos a mi alrededor. Incluso los sonidos del bosque, grillos, búhos, el viento entre las hojas, se repetían como un disco rayado. Una noche, paré el camión en el arcén. Apagué todo. Me quedé en la oscuridad, solo para escuchar. Nada. Y entonces, una respiración, lenta, húmeda, cercana, dentro de la cabina. Me paralicé. No miré los retrovisores. No moví el cuello. Me quedé ahí, con las manos sobre las piernas, los ojos fijos en el parabrisas negro, como si mirara al fondo de un pozo. Y entonces, el sonido, maíz cayendo, como si alguien volcara un balde justo detrás de mí, vertiendo kilos de granos, podridos sobre el piso de la cabina. El sonido era inconfundible, una avalancha de pequeños impactos secos, granos rodando, presionando, esparciéndose. Pero cuando encendí la luz, nada. El sonido se detuvo. El maíz desapareció. A la mañana siguiente, cuando miré los neumáticos traseros, estaban cubiertos de polvo amarillo. Maíz triturado atrapado en las ranuras. Y un mensaje escrito con el dedo en la puerta trasera, dibujado sobre el polvo. Lo estás haciendo bien. Como si fuera un juego, una prueba, un ritual. La carretera no solo estaba viva, estaba educando algo en mí. Y yo ya no sabía si quería escapar o si ya estaba empezando a aceptar. Ya no sé si alguien leerá esto, o lo oirá, o lo creerá. Pero necesito escribirlo, dejarlo aquí. Porque si desaparezco, y Dios sabe que siento que eso se acerca, alguien necesita entender que no estoy loco. No estoy inventando. No es estrés. No son drogas. No es trauma. Es real. Lo vi, lo viví. Y lo que más me asusta es que todavía lo estoy viviendo. Soy Emiliano. Tengo 24 años. Camionero. Hijo de José Luis,
quien cruzó este país de punta a punta por más de 30 años. Crecí escuchando historias de la carretera, los cuentos, los chistes, los miedos susurrados con cerveza y mirada baja. Siempre pensé que era exageración. Nunca lo creí. Hasta ahora. Pensé que esa historia del camión de maíz era solo una alucinación, un eco del cansancio. Pero las marcas están aquí. Las marcas de grano aplastado en el neumático, el olor que no se va de mi ropa, el polvo amarillo que vuelve aunque lave la cabina. Y los golpes... Dios mío, los golpes. He intentado ignorarlos, reírme, dormir con audífonos, con música alta, pero siempre vuelven. 3 toques secos, siempre a la misma hora, cerca del atardecer, como si el camión estuviera vivo y me llamara a ver, como si la carretera susurrara que ya es hora de partir otra vez. Ayer soñé, o creí soñar, que bajaba del camión en medio de la carretera. El maíz estaba ahí, esparcido, el camión blanco volcado, abierto, y la puerta de la cabina, que nunca se había abierto antes, estaba completamente abierta. Me acerqué, despacio, y vi un asiento vacío, pero aún tibio, como si alguien acabara de salir. Y en el tablero, mi nombre, escrito con maíz, Emiliano, como si yo fuera el siguiente. Hoy, la radio se encendió sola a las 3 de la madrugada, la estática más densa que nunca, y entre ella, la voz, baja, arrastrada, familiar. Ya es tu turno. Desde entonces, no he bajado del camión, ni dormido. Estoy escribiendo esto con las manos sudadas, los dedos temblando, estacionado en una estación de servicio que parece cerrada desde hace años, aunque las luces siguen encendidas. No veo a nadie aquí, solo el silencio y el maíz que empezó a caer del panel como polvo. Despacio. No sé si puedo salir de la Ruta 79. Ya lo intenté. El GPS falla, las carreteras desaparecen, todo me trae de vuelta. No sé si estoy atrapado aquí o si ya fui tragado, pero necesito que alguien lo sepa. No es locura, no es sueño, es real. La carretera recuerda, ella no olvida. Y ahora parece que me eligió. Si alguien encuentra este camión, si por algún milagro lee esto, no entres a la Ruta 79 al atardecer. No sigas el olor a maíz. No te detengas cuando veas el accidente. Y si oyes golpes en el compartimiento de carga, no abras. ¿Te estremeció esta historia? Imagina lo que viene. Suscríbete al canal Historias del Camino. Activa la campanita y acompáñanos por estas carreteras donde la lógica falla y el miedo conduce. Aquí, cada curva esconde un secreto. ¿Te atreves a seguir?